No es que yo voy a tomar la tijera y voy a comenzar corté ya, tengo la línea. No, las técnicas no se dominan de una, se ve fácil, pero no se dominan de una porque a veces se te olvida inclinar la cabeza o a veces se te olvida realizar bien la partición o a veces se te olvida que tú no estabas correctamente posicionado para el corte que ibas a realizar. Algo se te olvida cuando no tienes las prácticas. Por eso en las prácticas es que debemos equivocarnos, no con el cliente, en las prácticas. Voy a cortar, me llevo del peine que me está dando el ángulo, voy a cortar un poquito más, no todo, un poquito nada más. La idea es que tu cuerpo esté frente a frente a la zona del corte. Esta línea va a viajar hacia el frontal, tanto del lateral derecho como del lateral izquierdo. Y ahí voy a tener un corte totalmente horizontal. Un corte recto en cabello largo. Miren que no es solamente yo colocar la cabeza de ella y cortar. ¡Fua! Existen técnicas que debo dominar. Solamente cualquier cabello que sobre. Eso se llama limpiar el corte, pulirlo. Es importante practicar mucho porque un corte, cuando está realizado, ya no hay vuelta atrás. Repetir uno y otra vez cada corte hasta que tú logres dominar cada técnica del corte. Muy buenos días a todos mis apasionados y apasionadas de la belleza. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una nueva clase de nuestro grupo privado La Pasión de Ana 3C Plus. 3C, cuidado del cabello, colorimetría y técnicas de corte. Y hoy vamos a desarrollar algunos pasos y algunas técnicas de corte. Un corte recto a tijera. Sí, a tijera, porque muchas veces pensamos que solamente puedo realizar un corte recto en un cabello largo si voy a utilizar una máquina, pero no es necesario utilizar una máquina de cortar cabello para realizar un corte recto en un cabello largo. Hoy les voy a dar las técnicas, el paso a paso de cómo desarrollo un corte recto en un cabello largo 100% a tijera. ¿Por qué a tijera? Bueno, en lo personal, me encanta utilizar las tijeras. Desde el inicio, desde que comencé a capacitarme en diferentes técnicas de corte, me enseñaron el uso de las navajas, de las tijeras. No de las navajas solas, sino de las navajas de las tijeras. La importancia de tener una tijera con una navaja japonés, con una navaja de un filo que parece un biturí, que tienes que tener cuidado porque si no te puedes cortar fácilmente. Me encanta utilizar las tijeras porque a medida que vamos cortando el cabello, estas me ayudan a ir sellando las cutículas. Vamos a imaginar que esto es como un lápiz. Cuando estábamos en las escuelas, y últimamente ustedes aquí en 13 Plus utilizan lápiz de escribir. Imagínense que ustedes le sacan la punta al lápiz con un gilet o que ustedes le sacan la punta al lápiz con un sacapunta que está boto. ¿Cómo sale esa punta del lápiz? Sale como cascarañosa, sale como muy cortada, así con diferentes marcaciones cuando le estamos sacando con un gilet. Pero cuando la sacamos, la punta del lápiz, con un sacapunta que está nuevo, ¿cómo sale la punta del lápiz? Sale nítida, ¿verdad? Sale suavecita y afinada. De esa manera quedan las puntas del cabello cuando nosotros cortamos el cabello con una tijera de buena calidad. Quedan las puntas finas, quedan las puntas selladas, no quedan las puntas machacadas, no quedan las puntas cortadas así paradas, sino que ellas, tú las vas cortando y ellas se van acostando, se van quedando en su lugar. Hoy vamos a desarrollar las técnicas de un corte largo recto a tijera, pero para poder lograrlo necesitamos dominar diferentes técnicas. Una de las principales técnicas que debemos dominar es la posición corporal y dominar lo que es la vista. Debes tener un ojo firme, debes tener concentración
Y tú como estilista debes estar firme con los dos pies bien derechos. No puede estar con la columna torcida para realizar un corte recto. ¿Por qué? Porque a medida de que nosotros tomamos esta posición donde la columna se curva, cuando queremos realizar una línea recta, la línea nos queda un poquito diagonal. Es decir, que para yo poder realizar un corte recto, mi posición corporal debe estar totalmente derecha. La posición corporal de la clienta también debe estar derecha. Porque si mi clienta por casualidad tiene un pie cruzado y yo quiero marcar una línea detrás de ella, una línea recta, horizontal, la línea cuando ella enderece su pierna va a buscar otra caída. Es decir, que no me va a quedar 100% horizontal porque sus piernas estaban dobladas. Entonces, debo ver bien la posición corporal, tanto mi posición corporal como la de mi clienta, al momento de yo realizar un corte totalmente recto. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros no tenemos un medidor. Nosotros vamos a medir con la vista. Y yo debo estar 100% concentrada o concentrado para los chicos que están aquí a la hora de yo mirar cómo va la línea. Yo debo alejarme un poquito de mi clienta y observar la línea a ver si está derecha. Yo puedo mirar la línea en el espejo porque mirándola a distancia puedo percibir las imperfecciones más fácil. No de cerca. Cuando tú estás de cerca, tú lo estás viendo todo bien. Cuando tú te alejas, es que tú dices, mira, como que esa esquinita como que está un poquito más para abajo, porque ahí es donde podemos tener el control de la visión. De lejos, miramos cuando un cuadro, por ejemplo, ustedes en su casa, si ustedes ven que un cuadro de lo que ustedes tienen enganchado en la pared está torcido, si ustedes están pegaditos del cuadro, no se van a dar cuenta. Pero si ustedes se alejan así, como que allá en el fondo están viendo ese cuadro y tú dices como que ese cuadro está torcido, y voy y enderezo mi cuadro. Y vuelvo y me alejo para ver cómo está el marco. Digo, le falta un poquito más. Y voy y lo enderezo. Entonces, para poder visualizar la línea, si va quedando perfecta, debemos tener una buena posición corporal. El cliente debe estar posicionado en la posición ideal y yo debo concentrarme bien con la vista. Muchas veces hay personas que tienen problema, lo he vivido, tienen problema para caminar derecho, para caminar una línea recta sin salirse de ella, y tienen problema para visualizar una línea en horizontal. Si tú tienes problemas para visualizar una línea en horizontal, si tú no la percibes, si tú vas caminando por una línea recta y doblas sin querer, debes evaluarte porque tienes problema en la columna. Sin querer, tú pierdes la línea. Eso fue una técnica que yo aprendí gracias a la experiencia de diferentes colegas y salió así. O sea, personas que tenían problema para caminar derecho, lo puede preguntar a cualquier médico, te va a decir, debe evaluarle la columna, porque su columna lo traiciona y lo saca de la vía. Igualmente, cuando tú no puedes percibir la línea es porque tú te estás doblando sin querer. Eso es normal. Muchas personas hoy en día con la columna un poquito desviada, yo la tengo un poquito desviada también y eso es algo muy normal. Pero es bueno aprender a conocernos nosotros para saber dónde está el fallo, porque he visto muchos traumas de personas que tienen años por querer realizar un corte de línea y siempre les sale un poquito torcido. Entonces debemos evaluar si estamos aplicando bien las técnicas, si yo estoy bien en una posición bien recta, firme, si mis zapatos están firmes, si mi clienta está totalmente recta. Y los que cortan en un sillón, por ejemplo, con la clienta sentada, deben evaluar si ese sillón no está torcido, porque a mí me pasó una vez, yo tenía 2 sillones en el salón de belleza y había uno que estaba un poquito torcido. Cada vez que yo le realizaba el corte a mi cliente, yo lo veía totalmente recto, derechito. Pero cuando el cliente se paraba, que yo estaba revisándolo, yo veía como que un ladito bajaba más. Yo dije, pero algo está fallando aquí porque yo desarrollé todos los pasos y cuando la sentaba estaba derecho, cuando la paraba estaba un poquito inclinado. Y era que la silla donde yo sentaba a mi clienta estaba un poquito de ladito por el soporte que tiene debajo. Es decir, que influyen muchos factores a la hora de realizar un corte recto.
Es simple un corte recto, pero influyen muchos factores. Es uno de los cortes más demandantes para los que han participado en academia como finalista para poder aprobar lo que es la carrera de estilismo en el área de corte. Saben que uno de los cortes más exigentes en cualquier academia son los cortes de línea. ¿Por qué son unos de los cortes más demandantes? Porque es difícil llevar todo el cabello de una cabeza que es ovalada a una caída totalmente horizontal. La cabeza es oval y tiene miles, millones de hebras. Y todas esas hebras tienen que bajar en su ángulo de nacimiento y terminar todas en el mismo ángulo y en la misma posición. Por esa razón, son uno de los cortes mucho más difíciles de realizar. Aquí se trabaja mucho lo que es la disciplina. Si no tienes disciplina a la hora de realizar un corte de línea, no importa que sea largo, mediano o corto, o te va a quedar un lado más largo que otro, o cuando lo estés trabajando vas a perder la línea guía, o después que termine te vas a dar cuenta como que en alguna parte del corte hiciste una graduación. Son muchos factores los que influyen cuando no hay disciplina. Por eso, en las clases de técnicas de cortes fundamentales, estos son los cortes que nosotros desarrollamos aquí en La Pasión de Ana. Cortes de línea, iniciando por las líneas cuadradas, luego por la línea triangular y por último las líneas redondas, porque son los cortes que enseñan al estilista a tener control, a tener disciplina, a conocer las técnicas, a conocer los ángulos aunque esté trabajando a 0 grados, porque ya a la hora de tú elevar tu mano y trabajar a 90 grados va a ser mucho más fácil. Tomar disciplina a la hora de realizar un corte, pero un corte de línea. Recuerden que sin la práctica no hay crecimiento. Los conocimientos ustedes lo adquieren en vivo aquí en el curso, pero para ustedes poder dominarlo, nosotros realizamos el trabajo de llevarle estas clases grabadas a la plataforma de Hotmart y así ustedes pueden seguir consumiéndola, repetirla, verla una y otra vez hasta ustedes dominar cada técnica. Es importante también que cuando estén realizando las prácticas, si no tienen conocimiento, pues trabajen en maniquí. Si ya tienen conocimiento y se sienten confiados, pues pasen a trabajar con modelo. Y luego que ya ustedes se sientan preparados, seguros o seguras, pues pueden realizarle los cortes a sus clientes. Es importante practicar mucho porque un corte, cuando está realizado, ya no hay vuelta atrás. Lo más que puedes hacer para mejorar ese corte es cortar más. Entonces, como un cabello no se puede pegar, debes tener mucho cuidado a la hora de cortarlo. Te recomiendo que lo practique mucho, que lo estudie y cuando ya te sientas seguro o segura, ahí es donde tú le entregas el servicio a tus clientes. Y por más fácil que ustedes lo vean, hasta que ustedes no lo practican, no se van a dar cuenta de qué tan complicado o complicada es dominar cada técnica. Son técnicas simples, pero son técnicas que requieren disciplina. Son técnicas simples, pero requieren disciplina. Son fáciles de entender. Ahora, para poder dominarla, requiere mucho trabajo. Repetir uno y otra vez cada corte, hasta que tú logres dominar cada técnica del corte. Vamos a pasar la pizarra. Yo le voy a desarrollar en la pizarra, le voy a escribir los ángulos que voy a desarrollar con la modelo que tenemos en el día de hoy. Antes de iniciar un corte, debemos tener claro la visión del corte. ¿Qué es la visión del corte? Tenemos que tener clara la idea. ¿Qué es lo que vamos a crear? ¿Cómo lo vamos a crear? Obviamente debemos tener los conocimientos para poder crear el corte deseado. Ahora voy a desarrollar el diagrama de las diferentes particiones que voy a estar desarrollando. Van a ser particiones en horizontal. Imaginamos que esta es la zona posterior de la cabeza, que aquí es la nuca. Desde la zona de la cima, por encima de la corona, vamos a realizar una línea vertical en el centro de la cabeza. Debo asegurarme que la línea me quede en el centro para poder tener la misma proporción de cabello de un lado y otro. Repito,
debo asegurarme que la línea esté bien en el centro, que no esté más de un lado que de otro, para poder tener la misma proporción de cabello de un lado y de otro, y así el corte me va a quedar totalmente recto. Voy a realizar la primera línea horizontal, un poquito más gruesa que las siguientes particiones, porque voy a crear mi primera línea guía. A partir de esta línea guía es que voy a desarrollar el corte completo. Luego que yo realice mi línea guía, que me quede totalmente horizontal, pues yo voy a continuar realizando particiones en horizontales hasta completar la parte de la partición hasta donde llega la oreja. Hasta donde llega la oreja, realizando una partición y otra totalmente horizontal. Discúlpenme la falta de pulso aquí en la pizarra. Voy a completar hasta donde llega la oreja. ¿Por qué? Porque una vez que yo llegue hasta la oreja de mi modelo, la siguiente partición debe llegar hasta el lateral frontal en una posición horizontal. Es decir, que aquí yo voy a iniciar una partición desde la zona posterior, desde el centro de la zona posterior, y voy a viajar hasta el lateral frontal y la línea debe estar totalmente horizontal. Esta es una partición de mucho cuidado porque aquí es donde la cabeza comienza el oval que sube hasta la cima y que conecta con los laterales. Muchas veces realizando esta partición que conecta la parte posterior con la parte frontal, la línea, la partición te queda diagonal o a veces te queda ovalada. Deben verificar bien, van a ver el corte paso a paso. Lo único que me estoy tomando este tiempo para explicarle el proceso. Déjame borrar esta. Es importante también que cuando realicen una partición, la otra partición que está del otro lado de la cabeza esté en el mismo punto de partida. Porque si yo realizo una partición de un lado y la otra la realizo un poquito más alto, el corte se puede variar, puede cambiarme la solidez del corte aquí debajo. Esto es una técnica que se desarrolla tanto para un cabello corto, mediano o largo. Son las mismas técnicas. La cabeza de mi modelo voy a tener con ella 3 movimientos. En la parte posterior voy a tener un movimiento que se inclina hacia adelante, otro movimiento que se inclina a 45 grados y un movimiento que se inclina hacia el lateral. Estos 3 movimientos ustedes lo van a ver cuando yo esté trabajando con ella, porque cuando yo voy a cortar en el punto de la zona posterior, la cabeza la inclino hacia adelante. Cuando voy a cortar en el lateral, no antes de llegar a la esquina, voy a inclinar un poquito a 45 hacia adelante. Y cuando voy a cortar en la esquina, inclino un poquito hacia el lateral. Voy a realizar 3 movimientos en la cabeza de mi modelo para poder realizar una línea perfecta. Porque no es que yo voy a tomar la tijera y voy a comenzar corté ya, tengo la línea. No, para que esa línea me quede perfecta, la cabeza debe tener un juego de 3 movimientos. Y cada movimiento va a depender de la posición y de la zona del corte donde estoy cortando. Yo he visto muchas veces que cuando van a realizar un corte recto, buscan una máquina, la clienta con la cabeza tranquila y buscan una máquina y realizan la línea. Cuando la clienta mueve la cabeza a cualquiera de los 2 lados se pierde la línea. O muchas veces tienen la cliente parada y vienen con una tijera y cortan esa línea y se ve perfecta, entre comillas. Desde que la cliente mueve la cabeza, se pierde la línea. Y esto se debe a que la cabeza es oval y la línea que tú estás creando es totalmente cuadrada. Por lo tanto, para que esa línea se vea cuadrada, sin importar hacia donde la clienta mueva la cabeza, hay que realizar diferentes movimientos en ella, diferentes posiciones, como explicaba al principio, la posición corporal,
que influye tanto mi posición como la de la modelo. La posición es muy importante. Presten atención a las posiciones corporales cuando yo esté realizando el corte. Presten atención a las secciones cuando yo esté realizando el corte. Y en los laterales, imaginamos que este es el lado de la cabeza. En los laterales, viniendo desde la zona posterior, vamos a realizar secciones horizontales hasta completar la cima de la cabeza, totalmente horizontal. Iniciamos. Vamos a iniciar entonces, vamos a pasar la modelo observando el diagrama que es simple. Recuerden que le dije, el diagrama que vamos a desarrollar, el corte que vamos a desarrollar es un corte simple, pero es un corte que conlleva disciplina. La disciplina la vamos a ver en el momento del corte. Recordarle a todos mis apasionados que aquí en la plataforma de Hotmart, en el módulo de técnicas de corte, tienen diferentes clases acerca de las teorías, los fundamentos, y en la videoteca tienen diferentes videos paso a paso de técnicas de corte. Es importante que ustedes lo vean, lo estudien y lo practiquen en maniquí para que dominen las técnicas. Las técnicas no se dominan de una, se ve fácil, pero no se dominan de una porque a veces se te olvida inclinar la cabeza o a veces se te olvida realizar bien la partición o a veces se te olvida que tú no estabas correctamente posicionado para el corte que ibas a realizar. Algo se te olvida cuando tú no tienes las prácticas. Por eso en las prácticas es que debemos equivocarnos, no con el cliente, en las prácticas. Yo voy a preparar mi modelo, le voy a colocar un primer, que es un desenredante suave que me va a permitir estar peinando el cabello en cada partición. Voy a realizar una línea central vertical desde la punta frontal, tomando como referencia la nariz, y llegar hasta el centro de la nuca. La voy a colocar de lado para que ustedes puedan verme. Tomo como referencia la punta de la nariz. Y me aseguro que la línea esté totalmente central para poder tener la misma proporción de cabello de cada lado. Cuando ustedes estén practicando, si no les sale de una vez esta línea, vuelvan y peinen y realícenla nuevamente. Para yo poder realizar esta línea en un solo intento, tuve que practicar mucho. La primera vez que la realicé más de 30 veces, porque no me salía, no tenía precisión para poder crear la línea en un solo intento. Esto se lo va a dar la práctica. Ahora voy a crear, observen cada movimiento que yo le realizo a su cabeza. Voy a crear una primera partición horizontal para poder crear mi línea guía. Dependiendo de la densidad de cabello que tenga la modelo, voy a decidir si realizarla un poquito más arriba o más abajo. Eso va a depender de la densidad del cabello de cada persona. En esta altura está bien porque aquí tengo un buen espesor para crear una línea guía. Antes de crear el corte en mi línea guía, debo asegurarme que la partición está totalmente horizontal. Es decir, que las dos inician desde el mismo punto de partida y terminan simultáneamente en los diferentes puntos de referencia. Debo ver este punto del lateral izquierdo y el punto de terminación del lateral derecho. Deben estar similar, paralela, para que la línea esté totalmente horizontal. Me alejo un poquito para poder visualizar que la línea esté en el mismo ángulo. Como yo tengo que estar de frente al corte que voy a realizar, no puedo colocarla a ella de frente para donde ustedes, porque yo le daría la espalda. Yo tengo que colocarla de lado para yo poder estar detrás de ella. El peine es mi regla. El peine me ayuda a yo poder observar
si la línea que yo voy a crear está totalmente horizontal. Eduardo, ¿qué cantidad puedo cortar? Ok, ella me dice que puedo cortar lo que sea necesario para que quede recto. Entonces, si yo quiero ver qué es lo necesario para que quede recto, yo me voy al lateral. Observo la terminación del frontal, miro que aquí está bien largo también y observo que puedo cortar por debajo del mueble, porque así el corte me va a quedar totalmente recto desde la espalda hasta el frontal. A veces tenemos clientes que solamente tienen el cabello largo detrás y delante tienen un corte en capa. Muchas veces realizamos el corte totalmente recto atrás y delante podemos realizar algún corte creativo, algún movimiento, porque el cliente no cumple las condiciones. Vamos a inclinar un poquito hacia adelante. ¿Recuerdan los 3 movimientos que le estaba explicando cuando estaba diagramando? Cuando voy a cortar en el centro, que es donde debo iniciar, no en el lado, debo iniciar en el centro, inclino la cabeza de ella un poquito hacia el frontal, un poquito, no mucho, no la voy a descocotar. El cabello debe estar bien húmedo. Y con el peine, sin sostener el cabello, voy a peinar su cabello y lo voy a cortar. Debajo del mueble, como 4 dedos aproximadamente, debajo del mueble voy a cortar. Cuando estoy cortando no puedo mover el peine. Miren mi primer corte. Ahora voy a cortar hacia el lateral derecho y hacia el lateral izquierdo para que me dé mi primera línea guía. Me coloco detrás de ella. ¿Recuerdan que ella tenía la cabeza un poquito inclinada hacia adelante? Ahora llevo la cabeza un poquito hacia atrás, no mucho, y la inclino un poquito hacia el lateral como si fuera 45 grados. Mi cuerpo también se mueve un poquito hacia el lateral. Sosteniendo el cabello con el peine, voy a cortar un poquito más. Me muevo un poquito más hacia la esquina, dirijo la cabeza hacia su posición natural y ahora la inclino hacia el lado. Siguiendo la línea guía que realicé en el centro, llevo la cabeza de ella en su posición natural y puedo ver cómo va mi línea en el lateral izquierdo. Ahora voy al lateral derecho. El mismo movimiento que yo realicé en este lateral, lo voy a realizar en este, pero opuesto. Recuerden cómo estaba al principio, un poquito inclinada. Traigo un poquito la cabeza hacia mí y la inclino un poquito a 45 hacia el lado. Conectando con la línea guía del central, voy a cortar, me llevo del peine que me está dando el ángulo, voy a cortar un poquito más, no todo, un poquito nada más. Luego llevo su cabeza hacia su posición natural y la inclino hacia el lateral y mi cuerpo se mueve más hacia el lado. La idea es que tu cuerpo esté frente a frente a la zona del corte. Llevo la cabeza hacia su posición natural y verifico la línea a ver si está horizontal. Voy a humedecer, voy a peinar. Voy a peinar todo con el peine. Vamos a ver cómo está. Mira cómo se ve. Totalmente horizontal. Yo me guío del peine. El peine me está dando a mí el ángulo. Voy a limpiar un poquitito cualquier pelito que me salga antes de continuar. Debo asegurarme que mi línea está limpia. Solamente la estoy limpiando, porque recuerden que estaba solamente sostenida con el peine. La voy a colocar de frente para que ustedes vean la línea. Este es el largo que yo voy a respetar.
esta es la línea guía que voy a estar respetando. Y para poder respetarla y no llevármela, debo realizar secciones finas donde yo pueda ver todo el tiempo la línea guía. A medida de que yo vaya cortando sobre la línea guía sin tocarla, se va a ir tornando mucho más gruesa y me va a permitir a mí tener mejor visibilidad de la línea guía. Esta línea va a viajar hacia el frontal, tanto del lateral derecho como del lateral izquierdo. Y ahí voy a tener un corte totalmente horizontal. Un corte recto en cabello largo. Miren que no es solamente yo colocar la cabeza de ella y cortar. ¡Fua! Existen técnicas que debo dominar. Ahora inclino y comienzo a realizar las particiones que dibujamos en la pizarra. La voy a mantener de lado, recuerden, porque debo estar detrás de ella. No puedo dejarla de frente hacia ustedes porque después yo le voy a tapar si yo la coloco de frente hacia ustedes. Los mismos movimientos que realicé al principio los voy a estar realizando cada vez que vaya a cortar. Voy a cortar con el peine, con el ángulo del peine, con los dientes del peine, no lo voy a sostener con los dedos porque puedo crear una elevación sin querer. Esta es la técnica de tijera sobre el peine. Esto es lo que me da un ángulo de 0 grados. Si yo sostengo con mis dedos en esta zona baja, puedo crear una elevación de un dedo. Esta es mi segunda partición. Ahora voy a realizar mi tercera partición. A medida de que voy subiendo con las particiones, debo asegurarme de que la partición que termina del lateral derecho y la que termina del lateral izquierdo están en el mismo punto, a la misma altura. No puedo tocar mi línea guía cuando estoy cortando. Tercera partición, ahora voy a realizar la cuarta. Miren cómo la línea guía cada vez se va volviendo mucho más sólida.
Antes de continuar, voy a verificar la línea guía porque ya llegué a la esquina de la oreja. Me alejo, me acerco, la sostengo con mis dedos y verifico. Si ustedes observan al momento de verificar que tienen imperfecciones, deben iniciar desde cero. Deben crear nuevamente la primera línea guía y volver a empezar. Si las imperfecciones son muy pronunciadas. Si son algunos pelitos chiquititos como estos, lo pueden quitar. Porque como estoy cortando solamente con el peine te da menos tensión que los dedos. Voy a realizar una siguiente partición y luego voy a pasar desde la zona posterior al frontal. Es importante que cuando ustedes estén realizando este corte estén de frente al espejo, porque viéndola en el espejo es que ustedes se van a dar cuenta también si la línea va con precisión. Me coloco detrás, inclino la cabeza un poquito hacia adelante. Antes de empezar, siempre verifico los hombros de mi modelo. Observo que ella esté totalmente recta, yo también. Inclino la cabeza a 45 ahora. Y por último, en el lateral, llevo la cabeza a su posición natural y la inclino hacia el lateral, hacia el lado opuesto. Realizo los mismos movimientos de este lado. Estos movimientos me ayudan a mí ¿a qué? A que a medida de que ella después mueva su cabeza, cuando tenga ya su corte realizado, al corte se le va a ver la línea. No importa después hacia donde ella incline su cabeza, al corte se le va a ver la línea. Ahora voy a realizar una partición horizontal desde la zona posterior hasta el lateral frontal. Debo verificar que las dos secciones estén terminadas en el mismo punto del frontal, porque las dos viajan desde un punto inicial, que es la partición central, en el mismo ángulo. Deben terminar las dos en el mismo punto de terminación frontal, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, para asegurarme que las dos están en la misma altura. Y cuando yo la observo de lado, debo colocar su cabeza en su posición natural y debo ver que la línea viene horizontal hacia el frontal, de que no viene diagonal. Si yo coloco el peine, la línea viene horizontal hacia el frontal, los dos lados. Inicio en la zona posterior.
Me muevo un poquito hacia el lateral, inclino un poquito la cabeza a 45 grados. Cuando llegue al lateral, que está en el cabello que está encima de la oreja, debo asegurarme que su cabeza esté totalmente en una posición natural, no inclinada hacia debajo, porque si su cabeza estuviera inclinada hacia debajo, el corte se me convierte redondo. Debo asegurarme que su cabeza esté totalmente natural, firme, y la inclino un poquitito hacia arriba, la mandíbula, y la dirijo hacia mi posición opuesta. Aquí voy a cortar la posición del lateral. El cabello que está encima de la oreja, debo pasarlo por encima de la oreja y no puedo realizarle tensión. Tomo un poquito del cabello que viene detrás y este me sirve como línea guía para yo poder continuar el ángulo del corte. Voy a inclinarlo un poquito más para que ustedes vean. Es normal que el cabello se salga, vuelvo y peino. Vamos a verificar porque este cabello se me va para atrás. Mírenlo ahí. Hasta no verificar bien mi línea guía del lateral, no paso al siguiente lateral. Luego que está verificada el ángulo del lateral izquierdo, paso a realizar el ángulo recto del lateral derecho, continuando la guía que está desde el centro. Aquí estoy sosteniendo con mis dedos porque el cabello es muy fino y se cae cuando lo sostengo con el peine, pero no le estoy realizando exceso de tensión. También tengo mis dedos pegados de su piel. Ahora voy a continuar con la siguiente partición que viaja por igual desde la zona posterior hacia el frontal, hasta completar todas las particiones hasta llegar a la cima. Deben ir horizontal todo el tiempo.
Cuando ya tengo una línea guía en el frontal, un poquito más gruesa, voy a verificar los dos laterales si van en la misma longitud. Me coloco frente a ella y verifico los dos laterales. El lateral derecho está un poquitito mucho más largo. Voy a verificar porque el izquierdo me da una mejor precisión. Antes de continuar, debo evaluar que estén los dos laterales igual. Puede ser que en uno de los dos laterales yo pueda inclinar un poquito más el dedo en diagonal que horizontal. Ahora vuelvo a verificar. Ahora continúo el corte porque los dos ángulos de los laterales, los dos lados, están en la misma longitud. Observen aquí, a medida de que voy viajando, realizando una partición y otra, debo asegurarme que cada partición está a la misma altura, aunque esté trabajando en dos lados diferentes, porque si por alguna razón yo fuera con una partición más bajita de un lado que de otro, el corte me puede quedar torcido. A medida de que voy creando las siguientes particiones, debo asegurarme que la estoy llevando en horizontal y que están a la misma altura de la cabeza, hasta completar en la primera partición, que fue la partición central. Miren que tiene aproximadamente la misma cantidad de cabello de cada lateral y no he tocado esta partición central. Es importante que cuando estén cortando el lateral, traigan el cabello hacia el lateral, no hacia adelante, porque si lo llevan hacia adelante y lo cortan hacia allá, pueden redondear el corte. Deben traerlo hacia el lateral, a su posición natural. No podemos subdirigir el cabello. El cabello debe viajar hacia su zona de nacimiento en su posición natural. Porque si yo llevo el cabello un poquito más hacia atrás, lo estoy subdirigiendo y cuando él venga a su nacimiento natural va a quedar un poquito más largo. Igual, si yo lo llevo un poquito más hacia adelante, lo estoy subdirigiendo y cuando él vuelva hacia su posición natural me va a quedar entonces un poquito más corto. El cabello debe viajar, debe tener una caída natural desde que nace y baja.
Ya me queda muy poquito cabello. Voy a terminar esta sección y el poquito que me queda aquí encima, en la cima, lo voy a dejar para después que esté seco. De igual manera, siempre debemos verificar el corte después de seco. Ya puedo sostener el cabello con mis dedos sin hacer elevación porque el cabello que me queda es de la cima. Sin hacer elevación a mis dedos deben estar pegados de ella. ¿Por qué voy a cortar este cabello que está aquí en la zona de la cima? ¿Por qué lo voy a cortar después de seco? Porque cuando el cabello está seco en esta zona, que es la zona de la cima, donde termina la cima, el cabello como que coge un poquito de volumen y luego baja. Entonces, como este cabello aquí no se queda plano, sino que él toma un poquitito de volumen y después baja, yo lo voy a secar primero y después lo voy a cortar, porque si yo lo corto ahora, puede hacer que después de seco, él suba un poquito y aquí la línea me dé una variación. Por esa razón, lo dejo ahí. Miren el resto del cabello, cómo se ve. Y lo corto después que esté seco, porque ahí es que él me va a dar su caída natural. Porque este cabello de la cima no viaja hacia ningún lado. Nosotros somos que lo dirigimos al lado que queremos. El cabello de la cima, tú lo diriges si lo quieres hacia un lado derecho, hacia un lado izquierdo, si lo quieres hacia el frontal, tú eres que decide. Por esa razón, se corta después de seco. La voy a secar con un cepillo plano porque no quiero que las puntas se pongan cóncavas. Necesito tener el cabello totalmente plano. Voy a realizar un secado plano, pero con una caída natural. No lo voy a realizar plano derecho que moleste de tan derecho, sino plano que baje y tenga una caída natural. Es importante a la hora de secar un cabello, secarlo de la misma forma del corte. Si es un corte recto, yo no puedo a la hora de secar el cabello crear un volumen en el nacimiento. Yo debo secarlo de forma natural, que el cabello no tome ese volumen para que cuando el viaje caiga en la misma precisión del corte. A veces tenemos un corte recto y cuando lo estamos secando, elevamos la raíz, la terminación la realizamos de forma cóncava y al final la línea no se ve. Debemos realizar el secado acorde al corte que hemos realizado para poder proyectar el corte.
Este fue un secado natural en un cabello lacio. Ella tiene un lacio con un poquito de onda, no mucho. Si ustedes van a secar un cabello que es muy rizo, pueden secarlo con un cepillo de fibra natural, pero no le pueden dar vueltas en las puntas. Voy a realizar una partición central, igual que la que habíamos realizado anteriormente. Eduarlis me dice que ella se peina un poquito en el lateral, pero como ella tiene todo su cabello largo, ella no tiene flequillo, debo realizar el corte con la partición central. La terminación del corte debe ser con la partición central, aunque ella después quiera realizarse una partición en el lateral. Esto se debe a que su cabello está largo desde el frontal. Si yo realizo ahora la terminación con una partición lateral, cuando ese cabello viaje hacia al otro ángulo, puede salir un flequito de cabello más largo. Para yo asegurarme que Eduarly tenga su cabello con precisión, debo completar el corte con la partición central porque su cabello está largo. Si ella tuviera un flequillo, pues yo me dirijo hacia donde ella utilice el flequillo. Ahora voy a comenzar a verificar el corte desde el inicio. Me voy hacia la zona posterior, inclino la cabeza hacia el frontal. En las mismas posiciones que yo coloqué su cabeza para realizar el corte, en esas mismas posiciones es que debo revisarlo. Revisar el corte no significa que yo deba cambiar el ángulo del corte. Solamente si salen algunos cabellitos que ahora salieron porque están secos, es lo que voy a limpiar. Por esta razón, como debemos revisar el corte después que está seco, esta es una de las razones por las cuales debemos tener tijeras con filos de navajas, un filo japonés que corte y pula las puntas al mismo tiempo. ¿Se nota la línea? No hay que cortar con máquina para que te quede una línea con precisión. Solamente hay que realizar las técnicas adecuadas. Vamos a ver la parte posterior. Ahora voy a planchar el cabello para pulirlo y para que me dé una mejor terminación del corte y hacerle las fotos. Si yo respeto la primera línea guía que creé y me mantengo siempre realizando los 3 movimientos, las secciones en horizontales, voy a completar el corte sin perder la precisión del corte. Recomiendo que utilicen un peine de corte porque el peine es la regla. El peine es lo que te ayuda a ti a ver cuando tú estás peinando el cabello que vas a cortar, te ayuda a ver si tu posición está recta, está horizontal. Si por alguna razón tú estás peinando y el peine está así en diagonal, tú te das cuenta que está torcido, que está en diagonal. Cuando tú estás peinando,
Antes de cortar, tú verificas que el peine está en una posición horizontal y el peine te ayuda a ti a mantener el ángulo del corte. Un peine de corte, no un peine de palito de hacer rolo, que yo he visto muchos colegas cortando con un peine de palito. Es un peine de corte. Vamos a planchar. La plancha debe ser plana también, la misma longitud del cabello. Si es una plancha curva, al final te puede quedar muy curva la punta del cabello. Ahora se siente mucho más cabello, porque el cabello cuando está muy largo y es un cabello fino, se ve poquito, como que se va desgastando. Las puntas que tiene hacen que se vea menos cantidad, pero cuando tú lo cortas en línea, te da una mejor densidad. Para planchar el corte, debo seccionar en la misma posición que realicé las secciones del corte. En lo mismo, una línea central vertical y voy seccionando particiones horizontales. Lo mismo, para yo poder estilizar un cabello, debo ver cómo se realizó el corte, cuál es la idea del corte. Ok, la que pregunta que por qué plancho si se ve bien, es porque en la cámara ustedes lo están viendo bien, pero aquí personalmente yo lo veo todavía como un poquito como pajosito el cabello. Yo lo estoy estilizando para que quede bien pulido. Yo estoy puliendo el cabello con la plancha. Apliqué un protector térmico, no sé si ustedes se dieron cuenta antes de yo aplicar la plancha. Y la plancha está en un grado de calor medio, porque no necesito que esté tan caliente porque su cabello es fino. Es importante pulir el corte, más cuando son cortes de línea, para poder perfeccionar la línea, porque cuando yo termine de plancharla, yo la voy a colocar a ella de pie y vamos a verificar el corte nuevamente. Quienes se comían la línea guía antes de esta clase, a partir de hoy van a mejorar porque van a practicar más, van a tener más paciencia, van a ser más disciplinados y van a realizar diferentes cortes en sus maniquí para poder perfeccionar las técnicas. Todo lo que ustedes acaban de ver hoy, si no lo practican y esperan a que la cliente llegue para realizarlo, el día que llegue la cliente, ¿saben lo que va a pasar? Se les va a olvidar. Imagínense ustedes realizándole este corte a una clienta y que esa clienta esté punchando un celular con la cabeza para abajo y ustedes le sube la cabeza a la cliente y la cliente baja la cabeza y sube la cabeza, baja la cabeza. Y en un momento ustedes se le olvida subirle la cabeza, cortan y ahí se daña. Recuerden, la cabeza es ovalada. Ana, Y el corte es cuadrado. Ana, ¿tú sabías que hay personas que dicen que tú das mucha vuelta para cortar un corte? Que para hacer un corte no hay que dar tanto show. ¿Qué? ¿Que yo doy mucha vuelta? Sí, hay personas que lo dicen por ahí. Bueno, la persona que dice eso porque no sabe de corte.
Porque Yo cada quisiera saber cuánto ella cobra por un corte. no sabe de corte, porque cada persona que sepa de corte le da la vuelta que tenga que darle. Y cuando una persona trabaja entregando su 100%, hasta no verificar bien, no suelta lo que está haciendo. Eso se llama trabajar con disciplina. Ahora yo la voy a colocar a ella de pie, delante de mí, delante de ustedes. Vamos a pararte, por favor. Hay un cabello que viaja hacia los lados. Ese cabello lo vamos a revisar hacia los lados. Hay otro cabello que viaja hacia atrás y ese lo revisamos hacia atrás. Pueden colocar su cliente detrás de la silla y que ellos se sostengan con las dos manos de la silla para que tengan equilibrio y no se vayan a tambalear. Entonces aquí yo estoy observando unos pequeños cabellitos que hay que limpiar. Como fue un corte a 0 grado, es muy poca cosa lo que sale aquí debajo porque no hubo elevación. Si yo hubiese cortado con mi dedo, el corte hubiese tenido un dedo de elevación. Entonces este poquito que está aquí detrás, no sé si ustedes alcanzan a verlo, yo lo voy a quitar sin tocarlo con el peine, solamente lo que sale. Aquí es donde yo le doy mucha vuelta al corte y a veces dicen que yo doy mucha vuelta. Debo asegurarme que ella no mueva su cabeza. Ustedes pueden lograrlo, pero deben practicar mucho. Se ve recta la línea, se ve horizontal y no fue a máquina. Con la tijera, no fue a máquina. Es decir, que para realizar un corte recto no necesito utilizar una máquina. Las máquinas tienen unos dientes que a medida de que se frizan los dos, que hacen fricción, los dientes lo que hacen es que muerden el cabello y lo aserruchan. Cuando yo corto a tijera, la tijera, como es de un filo japonés, me corta el cabello y me pule las puntas. No necesito una máquina para realizar un corte recto, necesito las técnicas del corte para yo realizar el corte que yo deseo. El siguiente paso ya, por último, después que plancho, verifico el corte para visualizar si la precisión del corte estuvo correctamente. Y estamos terminando ya. Para verificar el corte de lado, lo que hago es que dirijo la cabeza hacia el lado opuesto, con ella totalmente recta. Su barbilla yo me aseguro que no esté hacia abajo, que esté totalmente recta. Y voy a verificar los laterales. Esto me dice a mí que este es un corte totalmente horizontal. No importa que ella se pare, que mire hacia un lado, que mire hacia otro, el corte se ve.
Ahora vamos a mirar hacia acá porque voy a verificar el otro ángulo. Busco cabello de atrás, me aseguro que la barbilla de ella esté recta. Miren, si ella inclina la cabeza hacia abajo y yo verifico y corto, lo voy a redondear. Debo asegurarme que su barbilla esté totalmente recta. Y ahí yo verifico los laterales con la parte posterior, porque aquí viaja la parte posterior. Solamente cualquier cabello que sobre, eso se llama limpiar el corte, pulirlo. Muchas veces hay clientas que le solicitan a ustedes o me solicitan a mí un corte recto y cuando yo evalúo, la cliente tiene el cabello de adelante gastado o tiene un flequillo. Antes de yo decirle sí, te lo voy a realizar, debo informarle a la clienta que no le va a quedar igual, le va a quedar con la simetría recta, pero el flequillo que ella pueda tener, yo no se lo voy a alargar. Entonces a veces las clientes ven algo, lo quieren, pero no están viendo lo que tienen. Cada cliente debe ver lo que tiene y si ella no se está dando cuenta, yo como estilista debo hacer que ella vea en el espejo lo que ella tiene. Yo puedo adaptar un corte a una clienta, pero dependiendo lo que ella tiene. Adapto el corte dependiendo la condición del cabello de ella. No necesariamente tiene que quedar igual, porque para que quede igual, debe tener la misma textura de cabello, la misma densidad, la misma longitud y todo lo mismo. Gracias a todos mis apasionados y apasionadas de la belleza. Gracias por estar aquí. Espero que ustedes tomen estas técnicas en serio porque estos son cortes básicos que no los realizamos muchas veces por no pagar el precio de realizar las prácticas. Las prácticas son los que te van a ayudar a ti a perfeccionar tus servicios, a perfeccionar tu arte. Esto es arte. Gracias a todos por estar aquí. Chao, chao.